Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en una historia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado el mundo de las celebridades, un giro de guión que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Estamos hablando de Demet y de ese secreto de Khan que ha explotado en la prensa. Prepárense porque esto va a ser intenso. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito a darle ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ni un solo chisme, análisis o historia que traemos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Imaginen la escena: flashes, cámaras, reporteros ávidos de la próxima gran primicia. Y en medio de todo ese caos emerge Demet, una figura que hasta hace poco era sinónimo de elegancia y discreción, para lanzar una bomba de proporciones épicas. Estamos hablando de la exposición de un secreto de Khan, un secreto que al parecer, no era solo suyo, sino algo que involucraba su vida, su carrera, quizás hasta su reputación. Y cuando decimos exponer a la prensa, no nos referimos a un simple rumor, no. Nos referimos a información concreta, a detalles que solo alguien muy cercano podría saber, y que Demet, para sorpresa de todos, decidió compartir. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué llevó a Demet a tomar una decisión tan drástica, tan impactante? ¿Fue venganza? ¿Fue justicia? ¿O quizás fue un acto desesperado por desahogarse, por liberar una carga que llevaba consigo? Las teorías son muchas y la verdad solo la tienen ellos dos. Pero lo que sí podemos ver y analizar son las consecuencias de este acto. La reacción del público ha sido mixta, como era de esperar. Algunos aplauden a Demet por su valentía, por sacar a la luz lo que consideraban una injusticia o un engaño. Otros, sin embargo, la critican duramente calificándola de traidora, de envidiosa, de alguien que solo busca hacer daño. Y es que en el mundo de las celebridades, los secretos son como joyas, muy bien guardadas, pero también muy codiciadas. Y cuando una de esas joyas sale a la luz de forma tan escandalosa, el mundo entero se detiene para observar. Khan, por su parte, se encuentra en una posición increíblemente vulnerable. Un secreto expuesto públicamente puede tener repercusiones devastadoras en su carrera, en sus relaciones personales e incluso en su salud mental. ¿Cómo reaccionará? ¿Intentará defenderse? ¿O se retirará temporalmente para lidiar con este tsunami de atención no deseada? Pensemos en el tipo de secreto que podría ser. ¿Estamos hablando de algo relacionado con su vida amorosa? ¿Una relación oculta, una infidelidad, un matrimonio secreto? O quizás algo más profesional, como un fraude, una mentira sobre sus logros, un comportamiento poco ético. La especulación está a la orden del día, y cada rumor, cada pista, se magnifica y se comparte hasta el infinito en las redes sociales. Es como un circo mediático donde todos somos espectadores, y cada movimiento de los involucrados es analizado al detalle. Lo fascinante de estas situaciones es cómo nos permiten vislumbrar la dualidad de la fama. Por un lado, tenemos la imagen pública pulida, perfecta, de la estrella que admiramos. Por otro, la realidad, a menudo mucho más compleja y turbulenta, de la persona detrás del personaje. Y cuando esa realidad se filtra, se desvela, el impacto es mucho mayor precisamente porque rompe con la imagen que habíamos construido. El velo de la perfección se rasga, y lo que vemos es humano, falible, e inesperadamente relatable en su vulnerabilidad. Ahora, volviendo a Demet, y a ese acto de exponer el secreto de Khan. Si hablamos de traición, es importante definirla. ¿Es traición exponer una verdad, aunque sea dolorosa? ¿O es traición mantener oculta una injusticia? La perspectiva de cada uno juega un papel crucial aquí. Si Demet actuó movida por un profundo sentimiento de decepción, de haber sido engañada, o de haber presenciado algo que no podía justificar, entonces su acto podría verse como un acto de coraje, de integridad. Por otro lado, si la motivación fue la envidia, el resentimiento, el deseo de venganza pura y dura, entonces la palabra traición cobra un peso mucho más sombrío. Y pensemos en el poder de la información en la era digital. Una vez que un secreto sale a la luz, es prácticamente imposible contenerlo. Se replica, se comenta, se analiza hasta la saciedad. Las redes sociales se convierten en el altavoz de la opinión pública, y a veces, esa opinión puede ser brutal. Khan se enfrenta ahora a un escrutinio público implacable, donde cada uno de sus movimientos será observado, cada palabra será analizada, y cada silencio será interpretado.
La viralidad de la información y la voracidad del público por el drama se unen para crear un huracán mediático del que es difícil escapar. ¿Qué clase de relación podrían haber tenido Demet y Can para que ella tuviera acceso a un secreto tan íntimo? ¿Eran amigos muy cercanos, quizás expareja, o socios en algún proyecto? El nivel de intimidad es clave para entender la profundidad de la herida, tanto para el que revela como para el que es revelado. Si eran personas con las que compartía su vida más privada, entonces el dolor de la exposición se multiplica exponencialmente. Una traición a la confianza en ese nivel es un golpe devastador, que va más allá de lo profesional y penetra en el núcleo de su ser. Es importante recordar que detrás de los titulares, de los escándalos, hay personas. Personas con sentimientos, con miedos, con vulnerabilidades. Y aunque a menudo los vemos como figuras inalcanzables, también son susceptibles al dolor, a la humillación, a la crítica. La exposición de un secreto de esta magnitud no solo afecta a Can, sino que también puede tener un impacto en su familia, sus amigos, sus colegas, y por supuesto, en Demet misma, que ahora carga con el peso de ser la reveladora. Su propia reputación y su tranquilidad también están en juego. Analicemos las posibles motivaciones de Demet con más detenimiento. Si Can le hizo daño a ella directamente o a alguien que ella quería, su acción podría interpretarse como una forma de justicia personal, o incluso como un intento de advertir a otros. Si Can estaba involucrado en actividades cuestionables que afectaban a terceros, la exposición podría verse como un acto de responsabilidad social, aunque ejecutado de una manera bastante dramática y sin precedentes. La línea entre lo personal y lo público se difumina cuando hay acusaciones de daño o injusticia. Sin embargo, no podemos ignorar la posibilidad de que el secreto fuera algo que Can le confió en la más estricta confidencialidad, y que Demet, por alguna razón, decidió romper esa confianza. En ese caso, la traición, en el sentido de haber roto un pacto de secreto, sería innegable. Y las consecuencias para la amistad, o relación que tuvieran, serían devastadoras, si es que no lo son ya. La confianza es un bien preciado y frágil, especialmente en el círculo íntimo de una celebridad. El tema de la confianza es central aquí. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación humana, y cuando se rompe, las heridas pueden ser profundas y duraderas. En el contexto de la fama, donde la vida privada de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, la confianza se vuelve aún más preciosa, y su quiebre, más escandaloso. Es como si la exposición de un secreto en este ámbito no solo revelara información, sino que también pusiera en evidencia la fragilidad de los lazos que unen a las personas en ese mundo. Imaginemos el momento en que Demet decide hablar. Se sentó frente a los periodistas con determinación. ¿Estaba nerviosa, pero decidida? ¿Qué palabras eligió para revelar el secreto? Cada elección de palabra, cada gesto, es analizado por los medios y el público. Se busca significado, se buscan pistas sobre la verdadera naturaleza de la situación. La narrativa se construye a partir de cada detalle, cada suspiro, cada pausa. La prensa, por su parte, juega un papel crucial en amplificar estas historias. Su hambre de primicias es insaciable, y un escándalo de esta magnitud es oro puro. Los titulares se vuelven cada vez más sensacionalistas, las especulaciones se disparan, y la historia se convierte en un torbellino mediático. Los medios no solo informan, sino que también moldean la percepción pública, a menudo privilegiando el drama sobre la objetividad. ¿Y qué pasa con Can? ¿Cómo está manejando esto? Está rodeado de su equipo de relaciones públicas, intentando controlar el daño. ¿Está en contacto con abogados? ¿O quizás se ha aislado por completo, buscando un respiro de la tormenta? La forma en que él reaccione a esta exposición será tan importante como la exposición en sí misma. Su respuesta podría ser tan reveladora como el secreto que se ha desvelado. Este tipo de eventos nos obligan a reflexionar sobre la línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades. ¿Hasta dónde tenemos derecho a saber? ¿Hasta dónde es ético exponer los secretos de alguien, incluso si creemos que es por una buena causa? Estas son preguntas complejas sin respuestas fáciles, y que nos invitan a pensar en nuestras propias relaciones y en los pactos de confianza que hacemos con las personas que nos rodean. La curiosidad humana es insaciable, pero también debemos considerar los límites del respeto a la privacidad. El secreto de Can, ahora expuesto por Demet, se ha convertido en un tema de conversación global. Ha generado debate, controversia y, sobre todo, mucha curiosidad.
Y es que al final del día, las historias humanas, con sus triunfos y sus caídas, sus luces y sus sombras, siempre nos cautivan. Y cuando esas historias involucran a figuras públicas, el impacto se multiplica. La empatía, la indignación, la fascinación, todas estas emociones se activan ante este tipo de revelaciones. En resumen, hemos sido testigos de un evento que ha sacudido los cimientos del mundo de las celebridades. Demet ha tomado una decisión impactante al exponer un secreto de Khan a la prensa, y las consecuencias aún se están desarrollando. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de este acto, la naturaleza de la traición, y el poder de la información en la era digital. Lo que está claro es que este acontecimiento nos invita a reflexionar sobre la confianza, la privacidad y la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el brillo del estrellato. Hemos explorado las capas de este escándalo, desde las motivaciones de Demet hasta el impacto potencial en Khan y la reacción del público. Y a ustedes, mis queridos espectadores, me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet actuó correctamente? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de su decisión? ¿Fue un acto de valentía o de cobardía? ¿Cómo creen que Khan debería reaccionar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Sus opiniones son lo que hace que esta comunidad sea tan vibrante y fascinante. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e intrigante y les hizo pensar, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta increíble historia. Corramos la voz para que todos puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos y trayéndoles el mejor contenido, análisis profundos y las historias que nadie más se atreve a contar. No se queden fuera. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.